Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente en esta hermosa noche en el nombre poderoso del Señor. Queremos agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de estar a través de este medio para compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Queremos compartir en esta hermosa noche un precioso tema. Habíamos hecho una transmisión hace poco, pero tuvimos un inconveniente, pero ya lo hemos solucionado con la ayuda del Señor. Primeramente, en esta hermosa hora traemos un hermoso tema que lo hemos titulado con la ayuda de Dios: la Biblia es la palabra de Dios. Pero antes de entrar a meditar en la misma, vamos primeramente a darle gracias al Señor. Que sea el Señor tomando el control de cada uno de nosotros y podamos meditar en la palabra del Señor. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Padre, en esta noche, te queremos dar las gracias, Señor, por este hermoso día que usted nos permite de estar con vida, de estar respirando, de estar a través de este medio, Señor, y poder compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a cada una de las personas a las cuales seas tú, Señor, hablándoles. A donde llegue esta palabra, Señor, que seas tú transformando esos corazones, transformando vidas, Padre. Seas tú glorificándote de una manera grande y especial en cada persona, Señor. Quiero pedirte, Padre, en esta hermosa noche que seas tú glorificándote en aquellos que están enfermos, en aquellos que están desanimados, en aquellos que necesitan de ti, Señor. Que a través de esta palabra seas tú llenando sus corazones. Te pido que reprendas todo plan del diablo que quiera impedir que esta palabra sea dada, Señor. Señor, háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Pongo mi mente, pongo mi vida en tus manos, Señor, y pido sabiduría de lo alto y entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que traemos en esta hermosa hora con la ayuda del Señor lo hemos titulado: la Biblia es la palabra de Dios. Pero quiero irme a una gran promesa que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Y quiero irme a la palabra del Señor, a San Juan capítulo 3, verso 16. Bendecimos grandemente a cada una de las personas que están conectadas, las que se van a conectar, al igual las que van a ver este video. En San Juan capítulo 3, verso 16, la palabra del Señor nos habla y nos dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Y a su letra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que la Biblia es la voz de Dios, es la palabra del Señor. Casi la mayoría de nosotros, pues en nuestros hogares tenemos una Biblia. La mayoría la tienen abierta en el Salmo 91, otros las tienen abierto en el Salmo 23. Y a veces no nos damos cuenta nosotros de la importancia de la palabra de Dios. A veces el mundo, el ser humano pasa muy desapercibido y no se da cuenta de la importancia de la palabra del Señor. Y a veces pasamos tan afanados, podríamos decirle, en las cosas terrenales, que nos olvidamos de la palabra de Dios. A tal punto
de que es bien difícil ver en muchos hogares una Biblia llena de polvo, una Biblia solamente abierta en un salmo, pero vemos de que ahí está, pero no se volvió a leer, no se volvió a meditar en ella, no se volvió, gloria al nombre de Jesús, a estudiar en ella. Y hoy, a través de este tema, con la ayuda del Señor, el propósito de esta transmisión es que hoy tú te despiertes y empieces a darte cuenta de la importancia de que tiene la palabra de Dios para el ser humano. La Biblia es un manual que Dios ha dejado al ser humano para poderse conducir, para poderse dirigir en esta tierra. Al igual que un refrigerador, una computadora, cuando usted la compra nueva trae un manual, así somos nosotros. Dios nos ha traído a esta tierra, pero hoy en día, en la actualidad, tenemos la Biblia, tenemos ese manual de instrucciones. En San Juan capítulo 3, verso 16, que dimos lectura en este momento, nos encontramos con una de las más grandísimas promesas de que Dios ha hecho a la humanidad. Hermano Carlos, pero ¿cuál es esa grandísima promesa de que Dios ha hecho a la humanidad? Y se la voy a volver a repetir, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces el ser humano no se da cuenta de que hay un Dios que le ama. A veces no se da cuenta de que hay un Dios poderoso que lo creó, de que tenemos un creador que nos formó en el vientre de nuestra madre y que no somos cualquier cosa. A veces la mayoría de las personas tienen muchísimos problemas en esta vida, y son tan grandes los problemas, son tan grandes las dificultades, que el ser humano piensa de que está solo, piensa de que ya no hay solución para su problema. Bendito sea Dios. Y es ahí donde el ser humano muchas veces piensa de que Dios no está con él, piensa de que Dios le ha abandonado, pero no. Hay muchos que dicen: a mí nadie me ama. Se minimizan, pero ¿por qué acontece eso? Porque hay un vacío en el corazón, porque hay esa necesidad, hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y acontece algo de que el Señor te viene a hablar en esta hora y te dice: bendito sea el nombre poderoso del Señor, que aunque tú pienses que nadie te ama, hay un Dios en los cielos que sí te ama. Y ha sido tan grande el amor que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan grande el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, una de las más grandes promesas que el ser humano tiene hoy en día es que Dios nos ama. Entonces, en la Biblia nos encontramos con una de las más grandes promesas hechas a todos nosotros. Y la promesa que Dios nos da en esta noche es que Él nos ama. Y ha sido tan grande el amor que Él nos ha expresado a nosotros, que Él dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino mas tenga vida eterna. El propósito de Dios en esta hermosa noche es de que tú hoy tomes la decisión de creer en Jesús. Es de que tú hoy empieces a poner tu fe y tu confianza en Jesús. Y cuando tú empiezas a poner tu fe y tu confianza en Jesús, tú vas a darte cuenta que tu vida va a empezar a tomar un giro, que tu vida va a empezar a ser totalmente diferente. Bendito sea Dios.
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. El propósito del enemigo, que Dios lo reprenda, es que cada uno de nosotros nos perdamos. Es de que cada uno de nosotros vivamos una vida ingobernable, de que cada uno de nosotros suframos en las manos de Él. El propósito del enemigo es que nosotros seamos destruidos. Pero el propósito de Jesús es darte salvación, es darte vida eterna, es llenar esos vacíos que hay en tu corazón. Entonces vemos que solamente en la Biblia nos vamos a dar cuenta y vamos a poder comprender de que al Dios de que el cual nosotros le venimos a hablar en esta hora es un Dios tan grande, es un Dios tan poderoso, que nos ha amado a cada uno de nosotros y nos ama y no quiere que nos perdamos, y no quiere que nuestras vidas sean unas vidas huecas, unas vidas vacías, una vida sin propósito, una vida bajo sufrimiento, bajo angustia, sino que el propósito de Dios para nuestra vida es que ninguno se pierda, sino que nosotros podamos ser totalmente diferentes. Bendito sea el Señor. En 2 de Timoteo, gloria al nombre poderoso del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 16. La palabra nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y escucha bien cómo dice el siguiente verso: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros comprendemos de la importancia de la palabra de Dios y cuál es el propósito de la palabra de Dios para la humanidad, para el ser humano, dice la palabra del Señor que el propósito de la Biblia para cada uno de nosotros es el siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué acontece? El propósito de Dios en darnos la Biblia, en darnos la palabra de Dios, es convertirnos en personas sabias, entendidas. Es convertirnos en personas inteligentes, en personas con propósito. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces vemos que toda persona que lee y medita la palabra de Dios y escucha la palabra de Dios es una persona que va a adquirir sabiduría de lo alto. Es una persona que va a ser instruido por Dios. Pero ¿qué acontece? El enemigo, que Dios lo reprenda, no va a querer de que tú medites en la Biblia, de que tú leas la Biblia, de que tú escuches la palabra del Señor. Porque el enemigo no quiere que las personas sean sabias, sino que las personas vivan bajo ignorancia, sino que las personas vivan bajo esclavitud, que las personas vivan diciéndole a lo malo que es bueno y a lo bueno que es malo. Por eso es que el enemigo se opone a que la palabra sea predicada, se opone a que tú escuches la palabra, porque la Biblia lo que va a producir en ti es que tú vas a ser una persona sabia. Dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando tú empiezas a meditar en la Biblia, cuando tú empiezas a leer la palabra del Señor, tú te vas a empezar a dar cuenta de que muchas veces por el camino por el cual tú vas es un camino equivocado.
Y la Biblia lo que va a producir en ti es que va a provocar de que tú te apartes del camino malo. Y tú vas a empezar a decir dentro de ti: Dios mío, pero yo ando mal delante de Dios. Yo estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Y sabes qué es lo que vas a empezar a hacer? Vas a empezar a tomar decisiones y vas a empezar a apartarte del mal. Vas a empezar a darte cuenta que por el camino por el cual ibas pensabas que era el camino correcto, pero ibas al fracaso. Y lo que va a producir la palabra en ti es que vas a ser una persona tan sabia de que tú vas a saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Por eso dice que la palabra te puede hacer sabio. ¿Pero para qué? La palabra me puede hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque aquellas personas que meditan en la palabra se van a dar cuenta de que en esta tierra, bendito sea el nombre del Señor, nada más andamos por un breve momento. Nada más andamos de paso en esta tierra. Entonces, cuando adquirimos la sabiduría del cielo, cuando Dios nos habla a través de la Biblia, cada uno de nosotros nos vamos a preparar para esa salvación. Nos vamos a preparar para ese día, o sea, para el día de nuestra muerte, o sea, para el día en que el Señor nos llame a su presencia, o el día que el Señor venga. Dice que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Escucha bien. El Señor quiere darle salvación al ser humano. Y esa salvación tú la vas a obtener a través de la fe que tú tienes que ponerla en Jesús. Cuando tú empiezas a leer, a escuchar la palabra, tú te empiezas a dar cuenta de que tu vida, bendito sea Dios, Dios ha permitido de que tú vengas a esta tierra con un propósito. Y el propósito por el cual Dios permite que tú vengas a esta tierra no es para que tú seas, bendito sea Dios, zarandeado por el enemigo. No es para que tú seas gobernado por el enemigo. El propósito del enemigo es destruirte, pero el propósito de Dios no es ese, que tú seas destruido. El propósito de Dios es que tú seas diferente, es que tú cambies, es que tu vida sea totalmente distinta. Entonces, cuando tú empiezas a poner tu fe y tu confianza en el Señor, en Jesucristo, y tú empiezas a darte cuenta de que tú en esta vida has querido cambiar en tus fuerzas, has querido seguir adelante en tus fuerzas, y tú empiezas a poner tu fe y tu confianza en el Señor, tú vas a ver que todo va a cambiar. Tú vas a ver que todo va a ser diferente. Entonces la palabra, la Biblia, esa Biblia que muchas veces tú la tienes ahí en tu casa, tú la tienes ahí, bendito sea el nombre del Señor, en tu hogar, muchas veces empolvada, muchas veces abierta en el Salmo 91, pero le estaremos dando el valor, la importancia a la palabra de Dios. Y Dios viene en esta noche a sacudirte y a decirte: bueno, solamente a través de la Biblia tú vas a ser una mujer sabia, tú vas a ser un hombre sabio. Hermano, significa de que si yo medito en la palabra de día y de noche, significa de que si yo estudio la palabra, si yo trato de obedecer la palabra del Señor, voy a ser una persona sabia. Sí, lo vas a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la sabiduría de lo alto. Esta es la sabiduría que va a producir un cambio en nuestra vida. Esta es la sabiduría que va a producir una transformación en nuestro corazón. Esta es una sabiduría que nos va a hacer ver por el camino a dónde caminar. ¿Por qué? Porque muchas veces la sabiduría terrenal, bendito sea el nombre del Señor, que no es mala, bendito sea el nombre del Señor, pero la sabiduría espiritual, la sabiduría celestial, lo que va a provocar en nosotros un cambio, es una transformación de vida. Muchas veces nos va a quitar la venda de nuestros ojos y vamos a darnos cuenta y vamos a decir: Dios mío, en realidad yo estoy mal sin Dios. ¿Por qué? Porque pueda de que de repente nosotros tengamos ya la sabiduría, el conocimiento terrenal, un título, una profesión, bendito sea el nombre poderoso del Señor,
que no es malo. Pero cuando tú vienes y descuidas la sabiduría del Dios, la sabiduría espiritual, tú, aunque ya tengas el conocimiento terrenal, tú vas a utilizar ese conocimiento terrenal mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. A veces nosotros decimos: Señor, háblame. Señor, dame una palabra. Pero acontece, bendito sea el nombre del Señor, de que cuando Dios envía a la persona para darte una palabra, tú no la recibes. Tú te aburres. Tú no la quieres escuchar. Pero ¿por qué acontece eso? Porque hay algo detrás de todo esto. Porque el enemigo no va a querer que tú leas la palabra. El enemigo no va a querer de que tú medites en la palabra, de que tú escuches la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra te va a hacer sabio. La palabra te va a sanar. La palabra te va a salvar. La palabra va a traer esperanza a tu corazón. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros por qué camino caminar. La Biblia a mí me enseñó que el cuerpo que yo tengo es templo y morada del Espíritu Santo, cuando antes lo utilizaba para fumar droga, para hacer maldades. La Biblia fue la única, la palabra de Dios fue la única que cuando yo la escuché, que cuando yo la medité, pude darme cuenta de que había una solución, de que había una salida para mi vida, de que había una esperanza para mi vida, de que no todo estaba perdido y hoy actualmente mi vida es diferente. Entonces el propósito de la palabra de Dios es que tú seas una persona sabia para la salvación que es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Hoy el Señor te está invitando, te está animando a que tú pongas tu fe en Jesucristo. Y solamente tú poniendo tu fe en Jesucristo es que tú vas a poder ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en segunda de Pedro, alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice en su palabra, alabado sea el nombre del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice el verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escucha bien. Cuando tú te das cuenta del valor que tiene la Biblia, del valor de la palabra de Dios, tú vas a empezar a darte cuenta que en la Biblia tú vas a encontrar grandísimas promesas. Promesas de que Dios las hace a tu vida, a la humanidad, a tu familia. Bendito sea Dios. Con el propósito, Dios te da estas promesas con un propósito. Para que por estas promesas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vas a encontrar promesas de sanidad. Vas a encontrar promesas de restauración. Vas a encontrar esas promesas.
Bendito sea el Señor. Vas a encontrar grandísimas promesas para tu vida. Pero algo que Dios nos dice aquí es que Dios quiere que tú seas partícipe de esa naturaleza divina, que tú participes de ese cambio, de que tú participes de esa transformación en tu corazón. Entonces, cuando tú lees tu Biblia, cuando tú meditas en tu Biblia, esa Biblia que tú tienes en tu hogar, esa Biblia que tú tienes en tu casa, tú vas a darte cuenta de las promesas de que Dios te da a tu vida. Y esas promesas lo que van a provocar en ti es que tú vas a empezar a huir de la corrupción que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia va a provocar en ti y tú vas a empezarte a dar cuenta qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Y cuando tú ves qué es lo que a Dios le desagrada, tú te empiezas a apartar del pecado, tú te empiezas a apartar de la maldad y tu vida va a ser diferente. Pero el enemigo, que Dios lo reprenda, va a impedir, va a hacer todo lo posible para que tú no medites, para que tú no escuches la palabra, para que tú no recibas el mensaje, para que tú no leas la palabra. ¿Y qué acontece? Cuando el enemigo ve de que tú abres la Biblia y la dejas en un salmo en tu casa, en tu cuarto, él se ríe de ti. Él se burla de ti muchas veces porque solamente la tienes abierta en un salmo, pero no la lees, pero no la meditas, pero no la escudriñas. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, es que la humanidad no tenga conocimiento de Dios. El propósito del enemigo es que el ser humano no comprenda que las promesas que Dios le ha dado son promesas de vida eterna, son promesas grandísimas. Y Él va a hacer todo lo posible, incluso para que cuando tú estás recibiendo la palabra, el enemigo te va a decir: quita eso, no escuches eso. ¿Por qué motivo crees que pasa eso? Porque el enemigo no quiere que tú cambies tu vida. El enemigo quiere que tu vida siga en esa misma circunstancia. El enemigo quiere que tú sigas ahí, esclavizado en el pecado, que sigas diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno diciéndole malo. Pero, ¿qué produce la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué va a producir, hermano Carlos, la palabra de Dios en mi vida? En Salmos capítulo 33, verso 6. Gloria al nombre del Señor. Salmo 33, verso 6. Gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Qué produce la palabra de Dios en mi vida cuando yo la leo? Cuando yo la escucho. ¿Qué va a producir la palabra de Dios en mí? En Salmos 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces vemos que en el Salmo 33, 6 nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, lo que va a producir la palabra de Dios en tu vida, bendito sea el nombre de Jesús, es que la palabra es creativa, la palabra crea. Pero en San Juan 6:63,
San Juan 6:63 dice en su palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que tú escuchas la palabra, cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú le estudias y meditas la palabra, lo que va a producir es que tu vida, Dios va a llenarte de vida. Dios va a producir algo en ti. Dios va a producir una transformación en ti. Porque la palabra da vida al ser humano. Hay personas que piensan que no valen nada. Hay personas que piensan hasta quitarse la vida y piensan que Dios no tiene propósito con ellos. Pero cuando ellos meditan en la palabra, cuando ellos se dan cuenta y la comprenden, se dan cuenta de que han venido a esta tierra con propósito. Y empezamos a ver que todo aquel que medita en la palabra, que todo aquel que lee la escritura del Señor, va a producir un cambio. Esa persona no va a volver a ser la misma. No va a volver a ser la misma persona esclava por el enemigo. Porque la Biblia lo que va a producir en el ser humano es vida. Ahora tú comprendes por qué cuando hay campañas evangelísticas en una comunidad, hay personas de la comunidad que quieren echar la policía a los hermanos que organizan la campaña. Porque el enemigo sabe de que si las personas escuchan la palabra va a producir vida en estas personas. Y estas personas se van a dar cuenta de que hay esperanza. Se van a dar cuenta de que el médico les había dicho a las personas que ya no tenían cura, pero se dan cuenta de que hay un Dios de milagro, de que hay un Cristo de poder que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y de que así como antes sanaba, así hoy en día en la actualidad está sanando, está levantando muertos, está sanando enfermedades incurables. Entonces, por ese motivo es que el enemigo no quiere que nosotros recibamos la palabra. Porque la palabra lo que va a producir en nosotros es vida. Eso es lo que va a provocar la palabra de Dios en el ser humano, es vida. Y vemos a través del Salmo 33:6 que la palabra de Dios es creativa. A través de la palabra Dios creó todo lo que hoy en día vemos. En Hebreos, en el Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo lo que Dios habló, toda la palabra que Dios habló, inmediatamente cuando Él dijo, sean los cielos, creó todo a través de la palabra. Creó todo. En Hebreos, bendito sea el nombre del Señor, 11:3, la palabra nos dice: por la fe entendemos entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros podemos entender y comprender de que todo el universo, todo lo que ha sido creado, fue creado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por la palabra de Dios fue creado todo lo que hoy un día vemos. Hermano Carlos, pero ¿qué más hace la palabra de Dios en el ser humano? En San Juan capítulo 15, verso 3. San Juan capítulo 15, verso 3, la palabra nos dice:
Gloria al nombre de Jesús. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que va a producir la palabra en tu vida es que la palabra te va a limpiar. En San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, cada vez que tú meditas, cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú escuchas la palabra te va a ir limpiando, la palabra te va a ir purificando, la palabra te va a ir enseñando por dónde tú tienes que caminar, la palabra te va a ir enseñando qué cosas le agradan a Dios, qué cosas le desagradan al Señor. Entonces te va a limpiar. Te va a limpiar de malas mañas, te va a limpiar del pecado, te va a limpiar de malas actitudes, te va a limpiar de todo aquello que no le agrada al Señor. Te va a quitar todo el sucio. Bendito sea Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué provoca la palabra en nuestra vida? La palabra nos limpia. En Efesios capítulo 5, verso 25, gloria al nombre poderoso del Señor. Efesios capítulo 5, verso 25, alabado sea el nombre del Señor. Y a su letra dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, en el verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando nosotros meditamos la palabra, estudiamos la palabra nos va a limpiar, la palabra nos va a purificar, la palabra nos va a quitar la venda. Así como nos dice en Efesios, para santificarla, la palabra nos va a santificar. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra nos damos cuenta qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada, y empezamos a apartarnos de ello. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra nos lava, la palabra nos limpia. ¿Y cuál es el fin de la palabra? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. La palabra nos llena de gloria de Dios. La palabra nos quita manchas de pecado. La palabra nos quita las arrugas y cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, dice Dios que quiere que nosotros seamos. Una iglesia santa y sin mancha, pero para que eso acontezca en nosotros, es necesario de que cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, meditemos en la palabra, recibamos la palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta hermosa noche. Bendito sea Dios. La palabra del Señor en el Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. Gloria al Señor. Nos dice en el Salmo 119, verso 9, y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Entonces la palabra, ¿qué es lo que hace en nosotros? La palabra nos mantiene limpios. Bendito sea Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, nosotros los jóvenes, los adultos, bendito sea el nombre del Señor, nos vamos a mantener limpios delante de la presencia del Señor, obedeciendo la palabra. O sea, tú vienes, tú tienes que dedicarle tiempo a Dios para meditar en la palabra. Tú vas a escudriñar la palabra, tú vas a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Tú vas a darte cuenta cómo estás con Dios. Tú vas a empezar a darte cuenta qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada. Y eso va a producir en ti un temor, un respeto hacia el Señor. Y tú te vas a dar cuenta, no, esto yo no lo puedo hacer porque Dios dice en su palabra que esto no le agrada. Entonces, cada vez que tú obedeces la palabra del Señor, tú te vas a empezar a mantener limpio. Por eso dice en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces podemos ver, bendito sea el nombre del Señor, que el enemigo se va a oponer a que tú escuches la palabra. Se va a oponer a que tú leas la palabra que tú tienes en tu casa, que tú leas la Biblia, que tú escudriñes la Biblia. Porque la palabra te va a limpiar, la palabra te va a dar vida, la palabra te va a transformar. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vas a venir y vas a dedicarle un tiempo a Dios todos los días en meditar en la palabra. Medítala de día y de noche. Y cada vez que tú medites la palabra, trata de guardarla en tu corazón. Esa palabra que tú lees, que tú meditas. Y eso lo que va a producir en ti es que esa palabra que tú tienes en tu corazón va a impedir de que tú peques contra Dios. Porque tú vas a leer en la palabra, no, esto no le agrada al Señor. El rencor no le agrada al Señor. La falta de perdón no le agrada al Señor. Esto no le agrada al Señor, me voy a apartar de esto. Entonces cuando tú guardas la palabra en tu corazón, eso va a producir en ti, alabado sea el nombre del Señor, algo grande que va a impedir de que tú peques contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que guardar la palabra. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos y amigos, en esta hermosa noche, la palabra de Dios es luz para nuestras vidas. La palabra de Dios es luz para nuestra vida. Hermano Carlos, pero ¿por qué usted no viene a hablar de la palabra de Dios? Le vengo a hablar de la palabra de Dios en esta hermosa noche, porque a veces no valoramos nosotros la palabra. A veces desaprovechamos las promesas, desaprovechamos el tiempo. A veces no le dedicamos el tiempo a Dios para escuchar su voz a través de la palabra. A veces no nos damos cuenta de que la bendición que nosotros tenemos en muchos países, que tenemos la Biblia en acceso a ella, cuando otros países quisieran tener la palabra y es prohibido. Bendito sea el Señor. Entonces el propósito de este estudio, de esta meditación en la palabra, es para que a partir de hoy volvamos a comenzar de nuevo, volvamos a iniciar con ese ánimo, con esa pasión, de estar dispuesto a que Dios nos hable a través de la palabra.
En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, la palabra dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escucha bien qué dice este texto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Significa de que la palabra de Dios te va a alumbrar el camino. La palabra de Dios va a iluminarte. Porque a veces nosotros vamos caminando en oscuridad. ¿Por qué crees que el ser humano va caminando en oscuridad? ¿Por qué crees que el ser humano sufre tanto? Porque el ser humano toma decisiones en su vida de vivir apartado de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo aquel que sigue al Señor, todo aquel que dispone, entrega su corazón a Jesús para seguirlo, para obedecer sus enseñanzas, va a ser una persona que va a caminar bajo luz, no va a andar en tinieblas. Hermano Carlos, pero ¿qué pasa con aquellos que no siguen a Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que no le han entregado su vida al Señor? ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando el ser humano está apartado del Señor, camina en oscuridad, se tropieza, se golpea, sufre bastante, porque anda bajo oscuridad. Y si usted viene y camina bajo oscuridad, van a haber hoyos, van a haber trampas, van a haber obstáculos, y no va a haber, usted no lo va a ver, se va a golpear. Bendito sea el Señor, porque anda en oscuridad. Pero Dios en esta hermosa noche te viene y te trae esta palabra y te dice: ya es tiempo de que tú empieces a seguir a Jesús. Ya es tiempo de que tú te reconcilies con Dios. Ya es tiempo de que tú le entregues tu vida a Dios. Y tú vas a ver que todo cambia. Cuando Cristo llega, todo cambia. Y hazte esta pregunta en esta hermosa noche: ¿seré feliz estando apartado del Señor? Si tú te preguntas hoy en esta noche, ¿en realidad eres feliz sin Cristo en tu corazón? ¿En realidad eres feliz estando en el camino que el enemigo te está ofreciendo? ¿Crees tú que eres feliz? Cuando tú te hagas esta pregunta en tu corazón, tú te vas a dar cuenta de que todo aquel que decide en esta tierra vivir sin Cristo nunca va a ser feliz aunque lo tenga todo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? De nada. No vas a ser feliz así, apartado del Señor. Vas a ser esclavo del temor, vas a ser esclavo del pecado, no vas a ser feliz. Pero Dios en esta hora te dice: ya es tiempo que vuelvas a casa, ya es tiempo que te reconcilies, tú que te has descarriado. Vuélvete a Dios, Él te está esperando con brazos de misericordia para perdonarte. Si tú hoy te preguntas, en realidad, ¿soy feliz sin Cristo?, tú mismo te vas a dar la respuesta y tú vas a comprender que no eres feliz. Tú mismo vas a comprender de que en tu corazón hace falta algo, y eso que hace falta en tu corazón es a Cristo en tu corazón. En realidad, ¿soy feliz sin Cristo? Si hoy tú te haces esta pregunta con sinceridad, vas a comprender de que toda persona apartada del Señor Jesucristo no va a poder ser feliz. Por eso dice en San Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Separados de Jesús nunca vamos a ser felices. Separados de Jesús nunca vamos a poder comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero hoy en esta noche, a través de este medio, Dios te trae esta palabra para que tú te vuelvas al Señor, para que tú te reconcilies con Dios, para que tú empieces de nuevo y comprendas de la importancia que tenemos de meditar en la palabra de Dios. La importancia de meditar en la palabra del Señor. La palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, es una luz para nuestra vida. Vemos en 2 de Pedro 1:19, gloria al nombre del Señor, que nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dios quiere en esta hermosa noche de que tú estés atento a Él, de que tú estés atento a la palabra, y hoy tú puedas comprender de que solamente a través de la palabra del Señor tú vas a poder caminar por esos lugares oscuros, porque la palabra es como una antorcha encendida que te va a iluminar, te va a guiar, te va a direccionar hacia donde tú tienes que caminar, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea Dios. También cuando nosotros comprendemos de la importancia de la palabra nos da un entendimiento en este mundo lleno de tinieblas. Nos da ese entendimiento, y en el Salmo 19:18 dice, Salmos capítulo 19 verso 8 dice: bendito sea Dios, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, cuando tú meditas en la palabra, cuando tú lees los mandamientos de Jehová, que son rectos y que alegran el corazón del ser humano, el precepto de Jehová es puro, pero dice al final que alumbra los ojos. Nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que este mundo está lleno de tinieblas, está lleno de pecado, está lleno de oscuridad. Pero la palabra lo que va a hacer es que nos va a alumbrar nuestros ojos. Y vamos a poder ver con nuestros propios ojos a dónde tenemos que caminar, cómo direccionarnos en esta vida. Entonces la palabra del Señor nos va a otorgar un entendimiento en este mundo de tinieblas. Solamente aquellos que meditan en la palabra de Dios, solamente aquellos que se esfuerzan por agradar a Dios a través de la palabra, solamente ellos son los que se van a poder mantener en este mundo de tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hermosa hora, en esta noche, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: es tiempo de que vuelvas a ese principio de la palabra. Es tiempo de que vuelvas a meditar en la palabra. Es tiempo de que vuelvas a vivir la palabra. Es tiempo de que vuelvas a hacer tuyas las promesas de la palabra. Esa palabra te va a producir vida. Esa palabra te va a poder cambiar. Esa palabra te va a dar esperanza en un mundo de desesperanza, en un mundo que piensa que ya no hay salida, pero sí hay una salida, que es Jesucristo. En esta hermosa hora hemos meditado un poco, bendito sea el nombre de Jesús, de la Biblia. Y hemos comprendido a través de la palabra que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hoy, amigo, hermano, tú que te has apartado del Señor,
Es el momento en el cual tú puedes volver a los pies de Cristo. De repente tú piensas, hermano, yo me descarrié y pienso de que ya no me puedo volver a levantar. O otros se pueden decir, hermano, creo que Dios no me puede perdonar. He cometido demasiados pecados en esta vida y creo que Dios es demasiado bueno, demasiado santo para aceptarme a mí, que soy una persona tan mala. Hermano, creo que si yo le entrego mi vida al Señor y le busco, siento que voy a fallarle y yo para fallarle mejor estoy bien así como estoy. Pero Dios en esta hora te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Toma la decisión en esta hermosa hora. Tú que nos estás escuchando, toma la mejor decisión de tu vida, de ir a donde Jesús con tus cargas y entrégaselas a Él, y Él te va a dar descanso. Él te va a ayudar a seguir adelante. Él te va a cambiar. Él te va a transformar. Hermano, creo que si yo me acerco al Señor, el Señor no me va a aceptar. No me van a aceptar porque yo soy una persona muy mala. ¿Sabes qué dice el Señor? Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Todo aquel que se acerca a Jesús y le entrega su vida al Señor, el Señor no lo va a despreciar. Hoy es día de misericordia. Hoy es día en el cual tú le puedes abrir tu corazón al Señor. Ahora que estás respirando, ahora que estás con vida, aprovecha. Hazte la pregunta nuevamente en esta hora: ¿seré feliz yo así como estoy apartado del Señor? Si tú te haces las preguntas con sinceridad y honestidad, en realidad, ¿soy feliz así como estoy sin Jesús en mi corazón? Y tú te vas a dar cuenta de que no eres feliz. Y muchas veces te vas a dar cuenta que aunque lo tengas todo, tú sientes que dentro de tu corazón hace falta algo. Y cuando tú decidas entregarle tu vida al Señor, tú vas a ver que todo va a ser diferente. Con esto no te digo que no van a haber problemas, no van a haber luchas, no van a haber batallas. Sí, van a haber problemas, dificultades. Pero cuando tú ya estás en las manos del Señor, cuando tú ya le has entregado tu vida al Señor, tú vas a darte cuenta de que hay alguien que te va a ayudar. Hay alguien que va a estar contigo en esos momentos más difíciles de tu vida. Hay alguien que siempre va a estar ahí para darte ánimo, para darte palabra de aliento. Y ese que siempre va a estar ahí para ayudarte se llama Jesús. Pero hoy es el tiempo. Tú que estás apartado del Señor, tú que te has vuelto atrás y piensas de que ya no puedes volverte a levantar, hoy el Señor te dice: levántate, levántate. Aquí yo estoy con mis brazos extendidos para recibirte nuevamente. Vamos a terminar en esta hermosa hora con una oración al Señor. Y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Bueno, pues ya no transmitíamos así en vivo. Solamente habíamos transmitido en vivo en evangelismo, pero gloria al nombre del Señor, que el Señor nos permitió el día de hoy poder transmitir a través de este medio. Vamos primeramente a agradecerle a Dios. Usted que está ahí en su casa, si nos quiere acompañar en esta oración, vamos a orar. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te queremos dar las gracias, Señor, por este hermoso día que nos has permitido estar con vida. Gracias por la salud. Gracias porque hasta este momento tú nos has fortalecido, Señor.
Te queremos pedir perdón por las veces, Señor, que menospreciamos tu voz, por las veces que no te escuchamos, por las veces que no meditamos en tu palabra, por las veces que tenemos nuestras Biblias empolvadas, por las veces que no le tomamos importancia en tu palabra. Perdónanos, Señor. Señor, en esta noche quiero pedirte por aquellas personas que han escuchado tu palabra, Señor. Sé, Señor, que tú vas a tratar con muchas vidas, con muchos corazones, y que tú vas a hacer cosas grandes en sus vidas. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo a través de este medio toque cada vida, cada corazón, y dé esa fortaleza y ese ánimo a esos corazones desalentados, a esas personas que piensan que no hay solución. Amado Padre Celestial, quiero pedirte por aquellos jóvenes, Señor, que están en depresión, adultos que están en depresión, por esas personas que están pasando enfermedades duras, a tal punto, Señor, que han caído en depresión y el enemigo les dice que se quiten la vida. Yo te los pongo en tus manos y te pido, Padre, fortalécelos. Impide todo suicidio, y rompe todo mal pensamiento. Esos corazones de esas personas que están enfermas en los hospitales, de repente piensan que ya no hay una salida, pero en ti sí hay una salida y una respuesta. Quiero pedirte, Padre, que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos. Aquellos que están enfermos, que están ahí en sus casas recibiendo esta palabra, quiero pedirte en esta hora, Señor, que tomes el control de cada uno de ellos y extiendas tu mano y traigas sanidad en esos cuerpos, Señor. Extiende tu mano ahí donde ellos se encuentran. Aquellos que se han descarriado, Padre, atráelos con cuerdas de amor. Háblales a su corazón. Hazles ver que tú siempre has estado dispuesto para perdonarles, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que están en las cárceles, Señor. Glorifícate de una manera grande y especial en sus vidas, Señor. Saca de ese lugar hombres transformados, llenos de tu poder. Señor, aquellas personas a las cuales ha llegado tu palabra, trae paz, Señor. Suple las necesidades de aquellos que están pasando por un proceso económico, que están necesitados de algo, Señor. Suple, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Damos gracias a Dios por este hermoso día, por este hermoso tiempo que hemos meditado en la palabra del Señor. Muy alegres, muy contentos con Dios por permitirnos llegar a través de estos medios. Creemos de que Dios va a hacer cosas grandes en cada uno de ustedes. Pedimos a Dios de que sea el Señor tomando el control de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y al final, así de cada transmisión les decimos a cada uno de ustedes, no importa la tempestad que se haya levantado contra su vida, si el Señor Jesucristo está en su barca y es el dueño de su barca y lleva el timón de su barca, no importa la tempestad que esté pasando, el Señor es el único que puede calmar esa tempestad. Que Dios me lo bendiga grandemente, de una manera grande y especial. Estuvo con ustedes su hermano Carlos Fernando Morga. Ahí estás haciendo pues esta transmisión en vivo desde el Arenal Danlí, Honduras, esperando de que sea Dios hablando a su vida en esta hora y que a partir de hoy tengamos esa importancia de meditar y leer y estudiar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga grandemente de una manera grande y especial.